Anteriormente hablamos acerca de los fluidos en general. Definimos un fluido como una sustancia no rígida que no conserva su forma frente a fuerzas externas de distorsión. Ahora vamos a hablar específicamente de uno de los tipos de fluidos, en específico de los líquidos. Los líquidos son fluidos que poseen un volumen definido a una temperatura dada. Además, para la mayoría de los efectos se puede considerar a los líquidos como fluidos incompresibles. Que sea incompresible lo que significaba era que su densidad es constante. En este video vamos a hablar acerca de algunas de las propiedades biológicas que tienen los líquidos. Ok, empecemos por estudiar primero el comportamiento de una molécula en el interior de un líquido. Necesitamos primero saber lo siguiente. Cuando dos moléculas están alejadas entre sí, entre ellas aparece una fuerza de atracción. Mientras más alejadas estén, esa fuerza de atracción es menor. El caso contrario, si las moléculas están muy cercanas entre sí, aparecen fuerzas repulsivas, es decir, que tienden a alejar a las moléculas entre sí. Estudiamos ahora cualquier molécula en el interior de un líquido. Por ejemplo, esta que se muestra en el dibujo. Existen moléculas de líquido en todas las direcciones que rodean a esta molécula. Por ejemplo, esta molécula que está acá ejerce una fuerza atractiva sobre la molécula central que va en la dirección mostrada y es pequeña, por eso el vector que se muestra es pequeño. Esta molécula que está acá ejerce una fuerza que va en esta dirección y es mayor dado que está más cerca. Y así cada una de las moléculas que rodea a esta molécula central, ejerce una fuerza de atracción que se muestra por medio del vector. Mientras más grande es el vector, significa que las moléculas están más cerca y que la fuerza es mayor. Mientras más lejos están las moléculas, el vector fuerza es más pequeño. Ahora, en promedio, las fuerzas que realizan las moléculas que rodean a la molécula central se dirigen en todas las direcciones. Por lo tanto, se dice que en promedio la fuerza neta sobre cualquier molécula es igual a cero. Es decir, en el interior de un líquido, en promedio la fuerza neta sobre cada una de las moléculas es igual a cero. Estudiemos ahora una molécula en la superficie del líquido. Si cierta molécula está en la superficie, eso significa que tiene moléculas que la rodean a los lados y hacia abajo, pero no arriba. De tal manera que entonces las fuerzas que actúan sobre esa molécula, dígase esta que estamos mostrando acá, esas fuerzas van, por ejemplo, esta va en esta dirección, esta va en esta dirección, esta en esta. Cada una de las moléculas va a ejercer una fuerza atractiva que va en esta dirección. Si hacemos una suma vectorial de esas fuerzas, en promedio resulta que la fuerza neta sobre esa partícula se dirige hacia abajo. Sucede que ocasionalmente algunas de estas partículas que están en la superficie adquieren la energía cinética necesaria para escaparse de esa atracción. La atracción que ejercen estas moléculas sobre la superficie, sobre la molécula de líquido en la superficie, es debida a esta fuerza F. Si la molécula entonces adquiere energía suficiente para subir hasta cierta distancia D, como se muestra acá, entonces en ese punto, como se ha alejado lo suficiente de las otras moléculas, en ese punto la fuerza atractiva disminuye y ella es capaz de escapar de la superficie.
Entonces, es importante entender que para poder escapar, ella necesita cierta energía. Esto nos lleva entonces al concepto de calor de vaporización. Para que las moléculas de un líquido puedan separarse de la superficie, van a necesitar entonces suficiente energía para poder vencer el trabajo hecho por la superficie, es decir, para poder vencer esa fuerza atractiva que trata de mantenerlos dentro del líquido. La energía mínima necesaria que se necesita para vaporizar un mol de una sustancia es lo que se llama el calor molar de vaporización. Los líquidos con calores de vaporización pequeños son más volátiles, como vamos a ver en la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra el calor de vaporización y la tensión superficial, de la cual vamos a hablar más adelante, de algunos líquidos de importancia. Por ejemplo, vemos que el helio, cuando está en su estado líquido, tiene un calor de vaporización de 0,115. Eso significa que cuando el helio está en estado líquido, como tiene un calor de vaporización pequeño, significa que muchas de sus moléculas van a pasar rápidamente a vapor. El hidrógeno tiene un calor de vaporización de 1,05, etc. Vemos que en esta tabla los calores de vaporización están ordenados de manera creciente. Por ejemplo, para el agua el calor de vaporización es 40,6. A mayor calor de vaporización, como decíamos anteriormente, significa que se necesita más energía para que las moléculas puedan escapar del líquido. Y como se necesita más energía, significa que es más difícil que las moléculas escapen del líquido para formarse en vapor. Entonces, por eso se dice, mientras más pequeño es el calor de vaporización, el líquido es más volátil. Y mientras más grande es el calor de vaporización, la sustancia o líquido es menos volátil. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dice, el calor de vaporización del cloroetano es de 26 kilojulios por mol. Estas son las unidades del calor de vaporización. A veces se puede dar en kilojulios por mol, o también es común darlo en julios por mol. Se nos pide en este caso calcular cuánta energía en julios se necesita para vaporizar 2 gramos de cloroetano, sabiendo que la masa molar del cloroetano es de 64,5 gramos por mol. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Una es la siguiente. Podemos tomar estos 2 gramos de cloroetano y utilizar la masa molar para calcular los moles de cloroetano. En este caso, esto nos da que 2 gramos de cloroetano son 0,031 moles. Ahora, como el calor molar de vaporización son 26 kilojulios por mol, eso significa que si lo multiplicamos por la cantidad de moles, eso nos da la cantidad de energía en kilojulios. El problema nos pide la energía en julios, entonces tenemos que recordar la siguiente conversión que nos dice que 1 kilojulio son 1000 julios, de acuerdo a los prefijos del SI. Y entonces esto nos da que se necesitan 806 julios para vaporizar 2 gramos de cloroetano. Un fenómeno muy importante de importancia biológica es el enfriamiento por evaporación. El enfriamiento por evaporación consiste en lo siguiente. Como ya aprendimos, los líquidos necesitan energía para poder vaporizarse. Generalmente esa energía ellos la extraen desde su entorno. Sucede que el agua tiene un gran calor de vaporización. Tiene un calor de vaporización muy alto comparado con la gran mayoría de líquidos comunes. Y por esa razón muchos sistemas biológicos utilizan la evaporación del agua como sistema de refrigeración. Esto funciona de la siguiente manera.
Cuando el cuerpo está produciendo una gran cantidad de calor, necesita de alguna manera expulsar esa energía hacia el entorno. Porque si no lo hace, entonces la temperatura interior del cuerpo aumentaría, lo cual generaría problemas en el cuerpo. Entonces, lo que hace el cuerpo humano cuando necesita deshacerse de esa energía es que empieza a producir gotas de sudor. Lo que pasa con estas gotas de sudor es que ellas empiezan a extraer energía de la piel. Extraen la energía de la superficie de la piel y con esa energía que extraen, ellas se vaporizan. Entonces, como extraen energía de la piel, al extraer energía de la piel, disminuyen la temperatura del cuerpo y entonces eso refrigera de alguna manera la superficie de la persona. Esto es un mecanismo muy importante, el de transpiración, que vamos a ver más adelante. Es uno de los mecanismos que utiliza el cuerpo para regulación de la temperatura. Resumiendo entonces, este mecanismo que utiliza el cuerpo cuando quiere deshacerse o extraer energía desde su interior hasta el exterior, por ejemplo, cuando se está en actividad física, entre otras situaciones, entonces el cuerpo lo que hace es produce las gotas de sudor. Estas gotas suben a la superficie por medio de las glándulas sudoríparas. Cuando las gotas de sudor están en la superficie, entonces las gotas extraen energía de la superficie de la piel y como consecuencia, como extraen energía de la superficie, entonces disminuye la temperatura de la piel. Y esto es entonces lo que se llama enfriamiento por evaporación. Estamos disminuyendo la temperatura del cuerpo a expensas de una evaporación que se da por medio de las gotas de sudor. Ahora, una de las propiedades también muy importantes que tienen los líquidos es su tensión superficial. Para entender la tensión superficial, imaginemos que tenemos una película de un líquido que está dentro de un objeto que tiene un alambre que está curvado de esta forma como se ve acá. Supongamos que al inicio el líquido está solamente confinado en esta sección y yo quiero entonces aumentar el área de ese líquido. Para aumentar esa área yo debo ejercer una fuerza hacia afuera, de manera que yo extienda el tamaño del alambre, y si nosotros medimos esta fuerza y la dividimos entre la longitud perpendicular a la fuerza, eso nos da igual a 2 veces una característica del líquido. Decimos que la fuerza por unidad de longitud necesaria para estirar la película del líquido, FA entre B, es igual a 2 veces la tensión superficial. Entonces la tensión superficial de un líquido la definimos como la fuerza por unidad de longitud que ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera perpendicular situada en ella. Los efectos que entonces tiene la tensión superficial sobre un líquido es que la tensión superficial tiende a mantener el líquido unido. Esta tensión trata de hacer que el área de la superficie del líquido sea lo más pequeña posible. Esto lo podemos ver en múltiples situaciones. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, en la cual agua ha caído sobre una hoja, tenemos que el agua se agrupa en gotas. ¿Por qué se forma en gotas que tienen forma esférica? ¿Por qué no tienen otra forma?
Bueno, eso es debido a la tensión superficial. Cuando el agua cae, tiende a aglomerarse y a formar gotas esféricas. ¿Por qué esféricas? Porque esta es la forma en la que se minimiza el área superficial. Lo que pasa aquí es que a las gotas, a las moléculas de agua les gusta estar unidas entre sí y por eso se agrupan. Ajá. Esto tiene que ver con fuerzas cohesivas, fuerzas que tienden a mantener el líquido unido. Por eso es que observamos esto y es menos común ver que la gota se extienda totalmente sobre una superficie. Como vamos a ver más adelante, la forma específica que va a tener el líquido cuando cae en una superficie va a depender de fuerzas cohesivas y fuerzas repulsivas. Sin embargo, como ya dijimos, la tensión superficial tiene que ver con fuerzas cohesivas. Cohesiva significa que tiende a mantener al líquido unido. Es importante mencionar que el agua tiene una de las mayores tensiones superficiales de los líquidos ordinarios. Que tenga gran tensión superficial, como ya dijimos, lo que significa es que las fuerzas cohesivas entre las moléculas de agua son bastante grandes. Es decir, a las moléculas de agua les gusta estar juntas. Esto permite que, por ejemplo, incluso algunos insectos puedan pararse sobre una superficie de agua y no hundirse, es decir, se pueden desplazar por encima porque no rompen la superficie. ¿Esto por qué? Esto debido a que las moléculas están tan unidas entre sí que no permiten el paso de las patas del insecto. Estudiamos ahora las burbujas. Una burbuja la definimos como una superficie esférica de líquido y tenemos que en el equilibrio hay una diferencia entre la presión interna y la presión externa. Básicamente la presión interna, aquí como vemos en esta burbuja, la presión interna P sub I es mayor que la presión interna. Esto es necesario para que la burbuja se pueda formar. Ahora, la diferencia entre la presión interna y la presión externa está dada por una ley que se llama la ley de Laplace. La ley de Laplace es esta que se muestra acá. Esta ley dice que la presión interna en la burbuja menos la presión externa de la burbuja es igual a 2 veces la tensión superficial entre el radio de la burbuja. Es importante que esta fórmula se aplica solamente para gotas de líquido, si esto es una gota de un líquido, o también se puede aplicar si esto es una burbuja de un gas en un líquido. Las unidades con las que debemos trabajar esta ecuación son igual que siempre las unidades del SI, por lo tanto la presión P sub I, que es la presión interna, tiene que estar en pascales. P sub 0 es la presión externa, también debe estar en pascales. Gamma es la tensión superficial, cuyas unidades siempre son newton sobre metro. Y R es el radio de la burbuja y sus unidades son metros. Los tensoactivos son sustancias que son capaces de disminuir la tensión superficial de los líquidos. Tienen una gran importancia biológica. Por ejemplo, si yo tengo, otra vez recordemos la gota de agua, la gota de agua, ella se hace de forma esférica, ¿por qué? Por las fuerzas de cohesión, por la tensión superficial. Si yo a esto le agrego un tensoactivo, lo que voy a obtener es que disminuyen las fuerzas de cohesión y entonces el líquido va a tender a estar menos unido, es decir, se va a extender más, va a perder esfericidad.
Otro efecto importante que tienen los tensoactivos es que, como dijimos, bueno, disminuyen la tensión superficial y entonces eso permite que sustancias que normalmente son inmiscibles, por ejemplo en agua, se hagan miscibles. Cuando yo disminuyo la tensión superficial del agua, yo estoy permitiendo que otras fases puedan ingresar. Específicamente, por ejemplo, la grasa. La grasa puede ingresar entonces en el agua cuando yo le ingreso un tensoactivo. Cuando está dentro, puede ser removida, puede ser arrasada. Muy importante es esto, por ejemplo, en la actual coyuntura, en la que tenemos un virus, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con los virus es que están hechos de un ácido nucleico, una cápside, y lo que protege lo que hay adentro es una membrana. Y esa membrana, ¿de qué está hecha? Es una membrana lipídica. Por lo tanto, es una membrana de grasa. Entonces, con el solo hecho de que el virus esté expuesto a agua con un tensoactivo, eso permite que la membrana se disuelva por completo en agua, sea removida, sea arrastrada y que entonces el virus muera. Tensoactivos comunes son, por ejemplo, los jabones o los detergentes. Es importante mencionar que no solo existen tensoactivos hechos, fabricados, sino que también existen tensoactivos dentro de nuestro cuerpo, producidos biológicamente. Como vamos a ver en el ejemplo siguiente, en el cuerpo humano, en los pulmones se producen tensoactivos para permitir un correcto funcionamiento de los alvéolos. Este ejemplo dice lo siguiente: tenemos que antes de la inspiración, un alvéolo tiene un radio aproximadamente de 0,05 milímetros. Los alvéolos están recubiertos en un fluido de tejido mucoso que normalmente tiene una tensión superficial de 0,05 newtons sobre metro. Nos preguntan entonces, bajo estas condiciones, ¿cuál sería la diferencia de presión necesaria para inflar un alvéolo en milímetros de mercurio? Entonces, para resolver este problema, como nos piden la diferencia de presión y el alvéolo tiene esta forma, lo que necesitamos es PI menos PO, que según la ley de Laplace es 2 gamma entre R. PI menos PO es lo que se llama básicamente pues, la diferencia de presión. Entonces, en este caso sería 2 veces la tensión superficial, que es 0,05, entre el radio del alvéolo. Recordar que el radio tiene que estar en metros. Entonces, esto 0,05 milímetros es 0,05 por 10 a la menos 3 metros, haciendo la conversión, o 5 por 10 a la menos 5 metros. Entonces esto nos queda así y nos resulta que la diferencia de presión entre la parte interior y la parte exterior del alvéolo para poder inflarlo serían 2000 pascales. La pregunta nos dice cuánto es en milímetros de mercurio. Entonces hacemos la conversión. Sabemos que 101,325 pascales son 760 milímetros de mercurio. Y por lo tanto, esto significa que para este alvéolo, la presión, la diferencia de presión en la parte interna y la externa para poder inflarlo bajo estas condiciones sería de 15 milímetros de mercurio. Ahora, realmente en un alvéolo la diferencia de presión normal que hay en la respiración entre la presión interior y la presión exterior es de solo 1 milímetro de mercurio y no de 15 como acabamos de calcular. Entonces, para salvar esta dificultad, lo que pasa es que las paredes de los alvéolos segregan un tensoactivo. Ese tensoactivo se segrega cuando el alvéolo se tiene que inflar. Lo que hace el tensoactivo es que reduce la tensión superficial en un factor de 15 y eso entonces permite que el alvéolo se infle sin ningún problema. ¿Por qué necesitamos disminuir en ese caso la tensión superficial? Porque según la ley de Laplace,
delta P es 2 gamma entre R. Vemos de acá que si nosotros disminuimos gamma, es decir, si disminuimos la tensión superficial, vamos a disminuir la diferencia de presión que necesitamos. Entonces, por eso es que el recubrimiento surfactante, es decir, el tenso activo, se segrega para poder inflar el alveolo. Hablamos ahora acerca del fenómeno de la acción capilar. Cuando una gota se coloca sobre una superficie sólida, el líquido puede extenderse o quedar concentrado según los valores relativos de la fuerza adhesiva y la fuerza cohesiva. Primero, la fuerza cohesiva, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, tiene que ver con la tensión superficial y es básicamente la resultante de las fuerzas que las moléculas del líquido ejercen entre sí. Si, por ejemplo, esta es la molécula de líquido, entonces las fuerzas cohesivas son las que las moléculas hacen interiormente, entre ellas adentro de la gota. Ahora, la fuerza adhesiva, por su parte, es la resultante de las fuerzas que hace la superficie sobre las moléculas de líquido. Es decir, es una fuerza externa que aparece. Para el caso, digamos que fuera la misma gota que dibujamos arriba, las fuerzas adhesivas son las fuerzas que la superficie hace sobre el líquido, es decir, las representaríamos de esta forma. La forma exacta que va a tener entonces una gota de un líquido sobre una superficie depende de la naturaleza del líquido y de la naturaleza de la superficie. Por ejemplo, en estas imágenes se muestra una gota de agua en la parte izquierda sobre vidrio y en la derecha se muestra una gota de mercurio sobre vidrio. Entonces, el mercurio es una de las sustancias que tiene mayor tensión superficial. Como tiene una gran tensión superficial, eso significa que la fuerza cohesiva, que tiende a mantener a las moléculas unidas, es mayor que la fuerza adhesiva, que tiende a mantener a las moléculas unidas a la superficie. Como la fuerza cohesiva es mayor, entonces la gota tiene una forma mayoritariamente esférica. En el caso de la izquierda, tenemos agua sobre vidrio y resulta que cuando el agua está sobre una superficie de vidrio, la fuerza adhesiva, es decir, la fuerza que ejerce la superficie sobre el líquido, es mayor que la fuerza cohesiva. Y por lo tanto, como resultado, eso lo que significa es que la gota de líquido tiende mayoritariamente a extenderse sobre la superficie que a amontonarse sobre sí misma. Entonces, repetimos, el caso de la izquierda es cuando la fuerza adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva. El valor relativo de las fuerzas cohesiva y adhesiva va a determinar también cuál es la forma del menisco que el líquido hace cuando se encuentra dentro de un capilar. El caso de la izquierda nos muestra la forma que tiene el menisco cuando la fuerza adhesiva es mayor que la cohesiva. La forma del menisco es cóncava porque dado que la fuerza adhesiva que tiende a mantener al líquido unido a la superficie es mayor que la fuerza cohesiva, entonces el líquido tiende a amontonarse en las orillas en la superficie. El caso de la derecha tenemos el contrario, es cuando la fuerza cohesiva, es decir, la fuerza que tiende a mantener las moléculas de líquido unidas, es mayor que la fuerza adhesiva. En ese caso, entonces, las moléculas prefieren estar unidas entre sí que pegarse a la pared y por eso el menisco resultante es convexo. Un fenómeno muy conocido y que está relacionado con las fuerzas adhesiva y cohesiva
es la acción capilar. Todos hemos visto en algún momento el siguiente fenómeno. Si tomamos un tubo y lo sumergimos dentro de un recipiente con un líquido, el líquido empieza a subir. El líquido va a subir hasta cierta altura. Como vamos a ver, mientras más delgado sea el tubo, mayor es la altura que el líquido puede subir. Esto se explica de acuerdo a la acción capilar. Este fenómeno se llama capilaridad o acción capilar y tiene que ver con que las fuerzas adhesiva y cohesiva jalan hacia arriba a el líquido. Las fuerzas F1 y F2 que se muestran aquí son las resultantes de la fuerza cohesiva y adhesiva. Estas fuerzas forman un ángulo θ con el tubo. De esta manera podemos relacionar lo siguiente. Cada una de estas fuerzas, por ejemplo, la fuerza F1 tiene una componente que va hacia afuera, como se muestra acá, y tiene una componente que va hacia arriba. La fuerza F2 tiene una componente que se dirige hacia afuera y una componente que se dirige hacia arriba. Entonces, vemos acá claramente que esta fuerza y esta fuerza van en direcciones contrarias. Tanto F1 como F2 tienen la misma magnitud. Como las fuerzas, como las componentes en X van en direcciones contrarias, se cancelan. Y dado que las componentes en Y, las dos van hacia arriba, entonces estas dos fuerzas se suman y son las que suben al objeto. Como vamos a ver, el líquido sube hasta una altura h en donde la fuerza total que jala hacia arriba, que es la resultante de estas dos, sea igual a la fuerza que jala hacia abajo al líquido, que es la fuerza de gravedad. La capilaridad es de gran importancia en microbiología y en medicina. Se utiliza mucho en la cromatografía de capa delgada o de capa fina. La cromatografía de capa fina es básicamente un procedimiento que nos permite separar distintos solventes de acuerdo a su polaridad. En la cromatografía de capa fina, una placa se sumerge en un líquido y el líquido va a subir por la placa separando los componentes de acuerdo a si son polares o no polares. Otra aplicación de la acción capilar, esta vez en el cuerpo humano, es en los conductos lagrimales. En los conductos lagrimales sucede que por medio de la acción capilar, esta acción es esencial para el drenaje de fluido lacrimal producido constantemente desde el ojo. Es decir, el fluido sube por acción capilar en los conductos lagrimales que tenemos en nuestros ojos. Podemos hacer la derivación para calcular hasta qué altura puede subir un líquido en cierto capilar. Entonces, como dijimos anteriormente, la fuerza que sube hacia arriba al líquido tiene que ver con la resultante de las fuerzas cohesiva y adhesiva. La fuerza que sube al líquido tiene este valor. Es 2pi por el radio del capilar por la tensión superficial por el coseno del ángulo. El ángulo θ se conoce comúnmente como el ángulo de contacto y es el ángulo que hace la fuerza con el capilar, como mostramos en el dibujo anterior, en este dibujo. Ahora, en el momento en el que el líquido deja de fluir, eso se va a dar en el momento en el cual las fuerzas que lo suben sean igual a la fuerza que lo trata de bajar. La fuerza que lo sube es la fuerza adhesiva y la cohesiva, y la fuerza que lo jala hacia abajo al líquido es la fuerza de gravedad. Entonces, cuando se cumpla que la relación entre estas dos fuerzas es igual, ahí pues vamos a tener la altura de equilibrio.
tenemos que la masa de fluido en el capilar está dada por esta expresión que está acá y colocando la masa en esta expresión y despejando para la altura del líquido, llegamos a la ecuación que nos interesa en este caso, que es esta que mostramos acá abajo. Esta ecuación nos dice la altura que va a tener el líquido en metros es igual a 2 veces la tensión superficial del líquido cuyas unidades tienen que estar en newtons por metro, por el coseno del ángulo de contacto entre la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad o la aceleración gravitacional, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el radio del capilar. Nuevamente en metros. Podemos decir varias cosas de esta expresión que acabamos de derivar. Número 1, o lo más importante, es lo siguiente. Si la tensión superficial aumenta, significa que la altura a la que puede llegar el fluido, el líquido, es mayor. También podemos decir que mientras más denso sea el líquido, la altura es menor. Y algo muy importante es también la dependencia con el radio. Vemos que si el radio aumenta, entonces la altura disminuye. Esto porque son inversamente proporcionales. Esto lo podemos ver gráficamente en el siguiente dibujo. Dijimos, a mayor radio, menor altura. Lo podemos ver gráficamente de esta forma. Este capilar, que tiene un radio más pequeño, permite que el líquido suba a una mayor altura. Mientras más grueso es el capilar, la altura será menor. Para poner en práctica esto, vamos a hacer el problema número 15 del Cromer. Este problema dice a qué altura h ascenderá el etanol en un capilar de 0,5 milímetros de radio si el ángulo de contacto es 0. Y B, en un experimento con un capilar de un cierto material se obtiene que el alcohol asciende hasta una altura de 1,09 centímetros. ¿Cuál es el ángulo de contacto entre el alcohol y el material del capilar? Entonces, primero que todo, este problema en el libro no nos da la densidad, no nos da la tensión superficial, es porque hay que ir a buscarlo. Entonces, para el etanol, según la tabla 9.1 del Cromer, se tiene que para el etanol la densidad son 789 kilogramos sobre metro cúbico y además la tensión superficial del etanol son 0,0227 newtons sobre metro. Entonces, con esta información ya podemos calcular cuánto va a ascender el etanol. Entonces, la altura a la que asciende va a estar dada por 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo entre la densidad por la gravedad por el radio. Tenemos que en este caso θ es igual a 0, según nos dice el problema. Además, el radio del capilar son 0,5 milímetros. Esto lo tenemos que pasar a metros. Nos da 5 por 10 a la menos 4 metros. Entonces la altura sería 2 por 0,0227 por el coseno de 0 entre 789 por 9.8 por 5 por 10 a la menos 4. Es decir, esto nos da 0,0117 metros. Para darnos una idea, esto es aproximadamente 1,17 centímetros.
Para la parte B, tenemos que la altura a la que sube el etanol es de 1,09 centímetros. Es decir, son 1,09 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, ¿cómo necesitamos el ángulo? Entonces, despejamos coseno de zeta de la ecuación para h y entonces obtenemos que zeta es coseno a la menos 1 de h rho gr entre 2 gamma. Esto sería, entonces, evaluando h por la densidad del etanol, que son 789, por la gravedad, que es 9.8, por el radio del capilar, que son 5 por 10 a la menos 4, entre 2 veces la tensión superficial. Y esto nos da entonces un ángulo de aproximadamente 22 grados.